benvinguts a la presentació del cartell i del programa d'actes de la 10a Trobada del Foc, organitzada per Interpenyes Paterna. Primer que res, volem donar les gràcies per acompanyar-nos en este emocionant acte a l'alcalde de Paterna, en Juan Antonio Sagredo, la tinenta alcalde de Seguretat Social, Igualtat i Tradicions, la Isabel Segura, la regidora d'Inclusió Social, Joventut i Foc, l'Andrea López, president de la Federació Interpenyes, en Juan Manuel Flores, membres de la Corporació Municipal, Regina de les Festes i Cor d'Honor, directius i representants d'associacions festeres i culturals de Paterna, Coeter Major, artistes d'anys enrere, homenatjats com a homes grans d'Interpenyes 2024, mitjans de comunicació, penyistes, veïns, amics i amants de la cultura de la pólvora. I clar, a l'artista. Este és l'acte que d'una manera o una altra encén la metja dels actes de la cultura del foc a Paterna. I este és un dels motius per als quals té tanta importància per a la Federació Interpenyes Paterna. Parlant de la cultura del foc, hem fet un esforç més per donar el protagonisme que les persones que, a criteri d'Interpenyes, són mereixedores del qualificatiu d'homes grans. I des d'aquest acte de presentació del cartell del programa, és el nostre desig que ens acompanyen en tots els nostres actes en un lloc destacat. Moltes gràcies a totes aquestes persones que han fet possible que avui les nostres festes estiguen en el lloc que heu fet. Que la Recordar i l'Escoleta de Foc vagin adquirint després social i real. I que la Cordada de Paterna hagi aconseguit la protecció de bé d'interès cultural immaterial. La Trobada del Foc engloba un conjunt d'actes, un conjunt coral d'actes relacionats amb les festes de Paterna i la cultura del foc. Este grup d'actes es mereix un cartell que es represente i identifique qualsevol mitjà que aparegui. Per això estem així esta nit. Este és el tercer any que ens trobem en aquest emblemàtic casino de la plaça per a dur a terme aquest important acte. Us vaig a llegir ràpidament el programa que publicarem en les nostres xarxes socials i que conformen la 10a Trobada del Foc, que, com sempre, distingim entre la Setmana Cultural i el cap de setmana de la Trobada de les Penyes, al Parc Central. D'altra banda, ja ha vist la llum el primer capítol de la docusèrie Orígens de la Recordar, que a més es va fer una passada en l'última edició del Festival de Cinema Antonio Fernández. I m'han donat permís per a informar-vos que ja hem començat els primers passos per al segon capítol. Però en aquest capítol, a més del contingut, que n'hi ha molt i de qualitat, volem oferir-vos a tots vosaltres la millor qualitat tècnica, perquè farem una mica més d'inversió. No vull entretenir-vos més amb les historietes del Tio Nelo, així que passem a la lectura del programa d'actes de la trobada d'enguany. Dins de la Setmana Cultural de la Trobada del Foc tenim els següents actes. El dissabte 27, a les 8:30, en el Teatre Capri, tenim un curs, farem un curs. El dia 1 de maig, el dimecres 1 de maig, tenim el campionat de pic i pala, Copa Federació. El divendres 3 de maig, a les 8 de la vesprada, al Teatre Capri, tindrà lloc la xerrada col·loqui amb el títol L'ús dels coets en el segle XX, on participaran els homes grans, el Coeter Major i altres convidats. El dissabte 4 de maig, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, a l'esplanada del Gran Teatre Antonio Fernández, els protagonistes seran els més menuts, on podran gaudir una simulació de
d'una corda virtual, correfocs, mascletà, tot adaptable a l'edat i a l'espai que tenim, i a passar-ho bé, escrius. I per acomiadar esta setmana de la trobada del foc, els dies 10, 11 i 12 de maig, estarem al Parc Central, en un cap de setmana de convivència entre tota la gent de la vila que vulgui acostar-se a fer-nos companyia. Eixe cap de setmana gaudirem de barbacoes, paelles, esmorzars valencians, jocs de taula, música, sense música no hi ha festa, i els actes de foc no faltaran per als nanos i per als més majors. I com anys darrere, acabarà la nostra desena trobada del foc amb una extraordinària mascletà manual el diumenge 12 de maig, dia de la Mare de Déu des de Sant Pagans. Tot el que he comentat fins ara sobre els actes no té cap sentit sense un cartell que anuncia aquesta cultura del foc, que amb tant de caliu conrem a Paterna, la ciutat del foc. De tots és sabut que a Paterna anem ben servits d'artistes de totes les facetes. Interpenyes és un dels bressols d'este moviment cultural. I dic això perquè ja és el tercer any que un penyista, amant de la pólvora en qualsevol de les seues expressions i per damunt de tot un paterner, és l'artista encarregat de dotar-nos d'un magnífic cartell per a tots els actes d'esta trobada del foc. Paterner, nascut a Xirivella, que la passió de la pólvora i l'amor, la dona, l'han fet que vinguin a viure així amb nosaltres. Com a coeter, està en diverses associacions relacionades amb la pólvora, com Amics de la Pólvora, on va entrar de la mà de Pepín Damián i d'Andrés Castellanos. També forma part de coeters de Xirivella i a Paterna és membre actiu de Quasi Penya i ajuda i col·labora molt amb la Federació Interpenyes. Des de xicotet i de manera autodidacta ha plasmat en els llenços els seus sentiments, les seues emocions. Igual perquè en la família materna sí que va trobar un referent, o diversos referents, per a iniciar-se en la pintura. Des de fa 5 o 6 anys assisteix a l'Escola de Pintura Gerardo Salvador de l'Ateneu Cultural de Paterna. Per a ell, la pintura és el mitjà per a poder expressar tots els seus sentiments, orientant-se a la pintura abstracta des de la defunció de sa mare. Sap conjugar perfectament l'art amb la seva passió, la pólvora. De fet, una gran part de la seva prolífica obra la dedica a l'acordar. Són quadres que les persones que no saben què és l'acordar, així que tots ho sabem, poden veure en els llenços, en ells, traços de colors vius i en tots els sentits. Art abstracte. La pintura és emoció. Ixa és la frase que em ressonava al cap després de passar una bona estona de xerrada amb el meu amic. Però li arribà el repte de fer el cartell per a representar tots els actes de la trobada del foc. Des de la part cultural fins a la part més festiva. Per a un artista, per a un pintor, pintar un quadre entra dins del normal. Però un cartell té connotacions diferents a un quadre. I això va suposar un desafiament que ha superat aconseguint un gran resultat que en breu anem a veure. L'artista, autor del cartell de la desena trobada del foc, és Carlos Ponce. No vull allargar més aquesta incertesa de saber com és el cartell d'esta desena trobada del foc.
Així que demane a l'artista en Carlos Ponce, al president de la Federació Interpenyes, en José Manuel Flores, a la regina de les festes, na Carla Barres, i al senyor alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, per favor, s'alcen i s'acosten al cavallet del cartell per a descobrir-ho. De les festes, que torna al seu seient per a escoltar les paraules de Carlos. Alcalde, presidente de Interpeñas, reina de las fiestas, representantes del Ateneo Cultural de Paterna, otras entidades festivas, corporación municipal y amigos de Paterna. Amigas, amigos, buenas tardes. Cuando en noviembre del pasado año Luis Berga, el Patac, se puso en contacto conmigo para proponerme que fuera el artista encargado de elaborar el cartel de la Trobada del Foc 2024, el 10º aniversario, me sentí muy afortunado, muy contento, un placer. Inmediatamente me puse a sacar ideas, esbozar conceptos, borradores, pruebas. Todos aquellos que me conocéis sabéis que me gusta mucho darle muchas vueltas a la cabeza. Ser el encargado de elaborar este cartel es una responsabilidad más grande de lo que os podéis imaginar. Es la imagen, el eslogan, la propaganda, el símbolo de un evento tan importante para los pianistas como es la Trobada del Foc. Encontrar una buena idea no ha sido moco de pavo. Y más, sabiendo que sobre esta tribuna se han presentado grandes obras, diferentes estilos y grandes artistas. Por lo que, desde mi más sincera humildad, he tratado de seguir esta estela y aportar mi granito de arena con la obra que os presento. El cuadro está pintado en estilo abstracto con acrílicos, fuego y collage de partituras, y siempre buscando la sintonía cromática que impactase. Elegí esta opción por el simple motivo de que es la técnica con la que llevo trabajando y experimentando en estos 2 últimos años. Es con lo que mejor me identifico, logrando plasmar mis sentimientos. Para el público en general, haré una breve descripción de qué es para mí el arte abstracto. Lo resumo. Es la representación sin ataduras, sin normas, sin reglas. Es la más absoluta libertad de expresión del artista. A cambio, el pintor debe pagar el precio de ser muy sincero con sí mismo, para lograr expresar sus sentimientos y pasiones a través de un pincel, plasmándolos en el lienzo. Aunque es cierto que en muchas obras no hay un Dios por donde mirarlos, no sabes si están boca arriba o boca abajo, o de lado. La locura del artista. Concretamente en este cuadro no ha sido el caso. He dejado muchas pistas que ahora os iré desvelando. Cuando empecé a esbozar este cuadro, necesitaba ideas. Quería algo diferente a lo que se había hecho hasta ahora, algo transgresor. Salir fuera de los convencionalismos y reflexioné. Soy pianista, poeta, apasionado del fuego, amante de la pólvora. He palpado los cohetes con mis manos. He respirado femillas, lanzándolas en busca de la pasión de ese último domingo de agosto. Para mí, esto es pasión, sentimiento, cultura.
Desde hace muchos años he colaborado directa e indirectamente con Interpeñas. Se podría decir que la vi nacer, crecer y evolucionar hasta lo que hoy es en día. Sé que gracias a la federación se han conseguido lograr un abanico de actos festivos brutal, una convivencia y una participación excelente, germanor, sentiment, poble. Hechos que no habrían sido posibles sin esa necesaria coordinación. Ese fue el sentimiento, esta fue la idea, que quería que quedase plasmada en el cuadro. Un cuadro con fondo rojo, intenso rojo sangre, rojo pasión, que con furia está derramando la miel de la llama festiva y festera en Paterna. En la parte central se puede contar 23 formas aleatorias y diferentes, colores azules, verdes, naranjas y marrones. Representan a las peñas, de las que está compuesto actualmente la federación, cada una con su idiosincrasia, cada una única, pero todas hermanadas, todas compartiendo un mismo sentimiento. Sobre las peñas está lo principal: el peñista, el festero, el apasionado, el bohemio soñador, representado por 4 formas humanas en movimiento que en este caso podrían imaginarse que están en un correfoc, pero podría ser cualquier otra actividad en la que participan. Y finalmente, a los pies de todo, está el himno de Interpeñas, ardiendo de pasión, representa a la federación, es el faro de este inmenso mar, de todas estas peñas, de todas estas personas, de toda esta pasión. El espectro cromático es brutal, muy amplio. Me ha gustado mucho el resultado, he disfrutado mucho realizando esta obra. Para acabar, quisiera agradecer a mis profesores de pintura de la Escuela Gerardo Salvador, en especial a Ángel Baruna, a Carmen, a Julia y a María Ángeles. Gracias por apoyarme y aconsejarme, y sobre todo, hacer que crea en mí mismo en esta faceta. A Tony Ten, por dejarme emplear sus partituras en el cuadro. A Interpeñas, a todos los peñistas y a mi gente de Posipeña. A mi familia y a mis hijos, y en especial a mis 2 amores, por las que vine Paterna, por mi mujer y la compañía. Demana el president de la Federació Interpenyes Paterna, José Manuel Flores, prenga la paraula. Señor alcalde, miembro de la Concepción Municipal, vecina de las festes y representante de las entidades festeres, culturales, musicales y religiosas. Artista de la presentación de la presente edición Carlos Ponte y de las ediciones anteriores. Amics y amigues del Consejo Editorial, peñistes y amants del foc. Moltes gràcies per la vostra presència en l'acte tan important per a la Federació Interpenyes. Enguany és molt especial per tractar-se de la 10ª edició del cartel y, per tant, s'evidencia la consolidación de la vessant cultural y artística de la Federación. No cabe duda de que nuestro objetivo es propiciar todas aquellas manifestaciones de la cultura del fuego y del conjunto de facetas que vayan en beneficio de Paterna. Es en este contexto en el que le damos la debida importancia a este acto artístico del cartel de nuestra Trobada del Fuego. Queremos agradecer a todos los artistas que con una contrastada calidad han colaborado a lo largo de todos estos años. También a nuestro estimado Carlos Ponte, que además de artista, ya he dicho, es tirador y peñista, por lo que el cartel vincula todos aquellos sentimientos que tanto nos unen y compartimos los amantes del fuego. Muchas gracias, Carlos, por tu generosidad y creatividad. Agradezco asimismo a toda mi junta directiva y a todas las peñas la labor que realizan y dándole la importancia que merece la vertiente cultural. Pensemos en todos los actos que alrededor de la celebración de la Trobada organizamos en la Semana Cultural.
Por supuesto, agradecemos al Ayuntamiento, a través de la regidora del FOC, la sintonía y buena disposición para el conjunto de actividades que desarrollamos a lo largo de todo el año. Damos las gracias a nuestro alcalde, Juan Antonio Sagredo, porque siempre lo tenemos atento a todas aquellas mejoras que, por el bien del fuego y de Paterna, puedan presentarse. Muchas gracias, alcalde, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. És el torn de que el nostre alcalde, Juan Antonio Sagredo, desitja unes paraules. Bueno, como las personas que me han precedido ya os han nombrado a todos, yo, si me permitís, voy a saludar al presidente y os voy a nombrar como amigos y amigas del fuego, ¿no? Paterneros y paterneras. Bueno, primero felicitar a Carlos por el gran trabajo que has hecho. Además, a mí personalmente me ha gustado el poco tiempo que lo he podido ver, pues aparte de la pólvora, pues el color de la fiesta, las partituras de la música, la pasión, un poco también, que yo creo que está muy bien reflejado en este cartel, que además, como bien decías, pues es el 10º aniversario de la Trobada del FOC y es muy importante. Además me ha gustado lo que ha dicho Manolo, lo de un paternero nacido en Chirivella, porque, oye, los de Paterna somos como los de Bilbao, hacemos lo de nos da la gana. Y además, con una paternera, dicen, ¿no?, que el que conoce una paternera, en Paterna se queda. Tú, vamos, cumples todos los requisitos. Bueno, daros las gracias, Presi, Estiva, peñistas, porque no solo seguimos fomentando la cultura del fuego, sino la cultura general, ¿no? Y las tradiciones de Paterna. Piquipala, bueno, pues la trobada, que yo creo que ya se ha convertido en algo que bueno, todo el mundo estamos esperando, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que una de las cosas que más me ha gustado que se hizo de Tinderpeñes es la escoleta del fuego. Me estoy arrepintiendo de mis palabras porque, bueno, mi hija mayor ya ha entrado varios años, pero tengo la pequeña que cumple ahora 8 años, pero es que lleva 2 años machacándome con el tema de entrar, ¿no? Pero desde luego yo creo que es un absoluto acierto. Ya has visto por ahí a José, no sé, ahora no lo veo, pero bueno, estáis haciendo un trabajo para que perdure esta tradición tan nuestra y que desde luego llevamos a todos los sitios. Y bueno, pues bueno, con todo. A mí me acusan bastante de ser coheter, pero bueno, es que la verdad es que yo creo que lo llevo en la sangre, como todos nosotros, y es algo de lo que estoy absolutamente orgulloso. Bueno, yo quiero también pues deciros que desde la Concejalía del Fuego, Andrea, pues está trabajando, además también con el Departamento de Comunicación, que sabéis que es muy importante para el tema de los reconocimientos, para que sea la acordada reconocida internacionalmente. Sabéis que pues bueno, se reconoció a nivel autonómico, luego a nivel nacional, Paterna Ciutat del Foc, que es una de las cosas de las que más orgullosos estamos, porque no solo reconoce la acordada, que evidentemente es nuestro referente, sino todos los actos del fuego que realizamos durante todo el año, ¿no? Y como bien decía antes Manolo, pues a nivel autonómico, bien de interés cultural y material, que para nosotros también era muy importante porque se reconoce pues esa pasión que pasa de padres y madres a hijos e hijas, porque ya no podemos decir de padres a hijos solo, porque además sabéis que, y lo estáis viendo en la escoleta del fuego, que cada vez son más niñas, incluso más que niños, ¿no? Con lo cual, además, estáis también en este ámbito de la igualdad. Pero no nos vamos a parar ahí. Sabéis que ya se ha iniciado la protección de la recordada para que bueno, pues protegerla y pase y quien esté en el ayuntamiento pues sea algo que está reconocido y que desde luego pues dentro de esa normativa que tenemos que seguir cumpliendo y que yo creo que es lo que nos está haciendo más fuertes, porque por ahí hay algunos que dicen que tiran más pólvora que nosotros, pero nosotros lo hacemos como toca. Y yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo. La acordar como referente en cuanto al tema de los reconocimientos, pero seguir trabajando el resto de los actos como nuestra recordada.
Por eso, pues bueno, que sepáis que seguimos trabajando en esto, por todos y por todas, y que estamos absolutamente orgullosos del trabajo que estáis realizando. Muchas gracias y buenas tardes. No volem acomiadar-nos sense donar les gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos en este bonic acte, així com als col·laboradors i patrocinadors, tant a l'Ajuntament de Paterna com a totes aquelles persones que treballen desinteressadament dia a dia per fer més gran esta cultura del foc i la festa. Ara anem a escoltar l'himne d'Interpenyes i després l'himne de Paterna per a tancar este acte. Interpenyes
Moltes gràcies, amics i amigues, i fins l'any que ve. Ara anem a fer-se unes fotos així en el quadre.